Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Un día más entonces de estos santos ejercicios, con grande ánimo y liberalidad, poniendo nuestro granito de arena para que el Señor haga la gran obra de convertirnos, de hacernos santos. Estamos en el día 11 de los ejercicios. Esta es una plática, es decir, no un punto de meditación, sino algo que nos forma, nos da información para hacer mejor los ejercicios puntualmente y que nos ayuda también para el resto de nuestra vida. Vamos a tratar en este caso de las adiciones. Algo hemos mencionado en la segunda charla, vamos a explicar un poquito más. San Ignacio va a decir en el número 73, adiciones para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que se desea. Adiciones es obviamente un agregado para hacer mejor el ejercicio, es decir, para rezar mejor, la media horita o la hora que recen, pero no solamente para eso, es un poco más amplio, ¿no? Por eso dice, para mejor hallar lo que se desea. Es decir, es para mantener encendido ese fuego del fervor, que es tan importante. Pequeñas cosas, pequeños consejos. Recordemos, aquí está la mano de Dios, son cosas que involucran nuestra psiquis, digamos, que la conoce también el santo porque Dios se la ha dado a conocer y que nos ayudan muchísimo a aprovechar en los santos ejercicios. Estas adiciones en un ejercicio de 30 días se cumplen a rajatabla, se intentan de cumplir lo mejor posible. Ustedes, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, para que no piensen que estoy loco o más loco de lo que estoy, tienen que adaptarlo a la realidad de ustedes. ¿Se acuerdan cuando en la primera charla decíamos, bueno, esto que estamos diciendo ustedes, su celda, custodiar las paredes, bueno, este lugarcito en mi habitación, este momento del día, lo reservo para el Señor en la oración, adaptamos, sí, yo no puedo adaptárselo a cada uno porque son varios, pero son importantes que entiendan el espíritu. A ver, esto que me dice San Ignacio, que en un ejercicio espiritual de 30 días se aplicaría a rajatabla o casi a rajatabla, porque también cada uno lo va adaptando. ¿Cómo lo adapto yo en esta circunstancia puntual que estoy viviendo, haciendo ejercicios en la vida cotidiana, por internet, etcétera, con la realidad que cada uno de ustedes tiene? Pero es importante, repito, tomar el espíritu. No lo voy a, quizás lo voy a decir más de una vez a esto, porque si alguien toma el video comenzado va a sonar medio fuerte algunas cosas, no nada del otro mundo, pero sí que decir cómo nos pide el Padre que hagamos eso en la vida cotidiana. Bueno, repito, tomar el espíritu. Bueno, y San Ignacio en el ejercicio espiritual de mes nos pide que hagamos el examen de conciencia particular, que ya vamos a hablar de eso más adelante, sobre este tema de las adiciones. Es decir, cuando llega el mediodía, cuando llega la noche, el ejercitante se tiene que preguntar si cumplió estas cosas que San Ignacio le recomienda. Miren la importancia que le da entonces. El padre Casanovas, a quien vamos a seguir sustancialmente, aunque no siempre lo mencionemos, pero sustancialmente todo este comentario es de él, un gran comentador de los ejercicios que ya hemos citado y seguiremos citando, va a decir que cuando el santo nos dice cuál es una de las causas de la desolación, ¿sí?, parecido a la tibieza en este sentido, que ya vamos a hablar también más adelante de esto, dice, puede ser que tengamos desolación por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. En esta misma primera semana nos ha dado San Ignacio unas adiciones, son estas que vamos a ver ahora, para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que se desea. El mejor hacer y el mejor hallar es lo opuesto a ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Por consiguiente, la primera causa de hallarnos desolados, es decir, no tener ganas de ser santo, no tener, es, como entonces va a decir San Ignacio, nuestra tibieza, pereza o negligencia en cumplir las adiciones con aquella amplitud e intensidad que San Ignacio se proponía. No olvidemos tampoco aquella disposición esencial con que debemos comenzar y continuar los ejercicios, que está en el número 20, ¿no?, que en todo lo posible deseemos aprovechar. Entonces, yo creo que ustedes ya lo han hecho al principio, cuando les dimos algunas recomendaciones.
les invito ahora con este nuevo material que les doy, que revean un poquito lo que se han propuesto, si es que hace falta, y se propongan entonces, según estas reglas que vamos a ver, estas adiciones, aplicadas a la vida de ustedes. Y bueno, yo puedo hacer esto puntual, puedo ofrecer esto al Señor, como vamos para atrás lo que decíamos, bueno, no voy a ver los mensajes en el WhatsApp hasta que no haga la meditación si es a la mañana, ¿no? Para poner un ejemplo. Bueno, después me voy a examinar todas las noches a ver si realmente eso lo cumplí bien. Porque es parte de hacer bien los ejercicios. Y si bien hay lucha, hay combate y el demonio no está contento con que hagan los ejercicios en ese sentido, sin embargo a veces nosotros le ayudamos y no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces no tenemos ganas de rezar y se nos hace muy difícil, pero porque no estamos poniendo lo que está de nuestra parte. Entonces una buena manera para darnos cuenta que estamos poniendo lo que está de nuestra parte para hacer bien los ejercicios es, además de hacer el ejercicio, estas pequeñas cosas que ustedes mismos van a ir adaptando y en lo que puedan, si en una circunstancia, la edad y todo lo que conviene a la vida de ustedes, puedan aplicar generosamente para hacerlos con más fruto. El padre Casanova, hablando de estas adiciones, va a decir documento, se lo llama documento para distinguirlo de las meditaciones, son 10 en total, 10 veces que habla de adiciones San Ignacio porque va adaptando estas a las distintas semanas, documento importantísimo de cuya observancia depende en gran parte el fruto de los ejercicios. El mismo padre Casanova va a decir, muy interesante, que más allá de la cantidad de días de los ejercicios, que por supuesto es importante, haciéndolo en retiro también es importante, también ayuda. Sin embargo, dice él, muchas veces lo que más ayuda a sacar fruto de los ejercicios es la disposición de cada uno. Si le ponemos ganas, si realmente nos entregamos al Señor, bueno, el que sea por internet, el que sea en la vida cotidiana, se puede hasta suplir con esas ganas, con esa intensidad, que a lo mejor estaríamos en retiro, pero no le ponemos esas ganas y no alcanzamos tanto fruto como el Señor nos puede dar en esta oportunidad. Vamos entonces sí ahora a las adiciones. Estamos en el número 73 y siguientes. Yo las primeras las voy a nombrar rapidito porque ya las mencionamos cuando en el día 2 de los ejercicios dimos el método para hacer oración. Nos decía San Ignacio en la primera edición que después de acostados pensemos un minutito por espacio de un Ave María, a qué hora me voy a levantar y a qué, resumiendo el ejercicio para el último pensamiento entregárselo al Señor. La mayoría que lo puedan, sin duda que es de provecho, sobre todo si hacen la meditación el otro día de la mañana, pero se puede hacer un último pensamiento de lo que se está tratando en el ejercicio y también es dedicar el último pensamiento al Señor. La segunda edición, habíamos visto que cuando nos levantamos, repito, siempre que puedan, que lo dé el estado de vida, etcétera, mientras me levanto y demás, me lavo los dientes, me peino, esto, lo otro, ir pensando, si es que la meditación la hago a la mañana, ¿qué meditación voy a hacer? Ir resumiendo, y preparándome entonces para cuando llego a hacer la meditación, o si voy a escuchar la meditación nueva, bueno, entonces ir haciendo clima de la importancia de la oración, alguna idea que me viniera de las meditaciones ya hechas, ir preparándome como un calentamiento, ¿sí? Eso ayuda mucho. Pero San Ignacio incluso nos trae, que yo al principio no lo dije porque todavía no estábamos en esta primera semana, algunos ejemplos de qué uno puede hacer cuando se está levantando para poder prepararse mejor para rezar en esta primera semana que meditamos de los pecados. Las otras vamos a cambiar las adiciones como vamos a ir indicando. Dice el santo entonces, cuando me despertare, no dando lugar a unos pensamientos ni a otros, advertir luego lo que voy a contemplar en el primer ejercicio, trayéndome en confusión de mis tantos pecados, poniendo ejemplos así como si un caballero se hallase delante de su rey y de toda su corte, avergonzado y confundido de haberle mucho ofendido, de quien primero recibió muchos dones y muchas mercedes. Asimismo, en el segundo ejercicio, haciéndome pecador grande y encadenado, es a saber que voy atado como en cadenas a aparecer, a presentarme delante del sumo juez eterno, trayendo en ejemplo cómo los encarcelados y encadenados ya dignos de muerte se presentan delante de su juez temporal. Y con estos pensamientos vestirme, o con otros, según su dicta materia, según lo que se vaya a tratar. Repito, adaptarlo. Por ejemplo, si ustedes van a hacer la meditación a las 11 de la mañana y entonces están volviendo a hacer compras y van en el coche, en el auto o en lo que sea y saben que llegan a la casa y van a hacer la meditación, bueno, en ese trayecto van pensando algo por el estilo. Todas estas cosas ayudan muchísimo y es lo que hace posible que uno pueda estar un mes
en el caso de hacer el mes en retiro, nada más que rezando. Cuando hice ejercicio la primera vez de un mes decía que había sacado la cuenta, eran 9 horas de oración, ¿no? Con exámenes y todo, más la misa y el rosario, y 9 horas de meditación con los exámenes y la preparación. Cuando hice de nuevo, ¿qué 9 horas? Todo el día uno está pensando en Dios, en las cosas de Dios. ¿Cómo se puede hacer? Por estas adiciones, por estas ayudas. Adáptenlo, por supuesto, a la realidad. Pero bueno, ¿cómo hacemos para perseverar toda la cuaresma con estos ejercicios? Bueno, pongan estos medios, que son las adiciones que nos regala el santo. La siguiente, la tercera adición, nos va a decir el santo, esa preparación próxima delante del lugar que tengo que rezar, de elevar la mente y pensar en Dios, que me mira, etcétera, como ya lo vimos, ¿no? Unos segunditos, unos 15 segundos, el espacio de un Padre Nuestro, dirá él. También la cuarta adición, ver el tema de la posición, bueno, ya lo hablamos, no quiero alargar porque de suyo esta plática es un poco larga. La posición que más me ayude para hacer la meditación, y después me sugiere hacer el santo el examen. Ahora sí, la sexta adición, que esta no la vimos, en el número 78, va a decir el santo: no querer pensar en cosas de placer ni alegría, como de gloria, resurrección, etc. Porque para sentir pena, dolor y lágrimas por nuestros pecados, estamos en la primera semana, impide cualquier consideración de gozo y alegría, mas tener delante de mí quererme doler y sentir pena, trayendo más en memoria la muerte, el juicio. Esta adición tiene que entenderse bien. Por supuesto que no estamos hablando de una angustia que nos quite la paz, ya aclaramos eso cuando hablamos de las reglas de discernimiento. Estamos buscando la paz en los ejercicios, pero nos pide el santo, para mejor hallar lo que deseamos, que es siempre el objetivo, tener entonces nuestro entendimiento apartado de los pensamientos que me pueden dar alegría, aunque sea una santa alegría, porque pensar en el motivo de gloria, en el cielo, en Jesucristo resucitado, está muy bien, y hay momentos que hay que pensar en eso, y nos va a dar San Ignacio esos momentos, pero aquí, en este momento de los ejercicios, conviene pensar en cosas que nos ayuden al dolor de los pecados, repito, con mucha paz y demás. Y tengamos presente que en nada contradice esto tampoco la alegría que uno tiene que manifestar al prójimo. En el material que ofrecemos extra en este día, los textos van un poco a eso, digamos, a saber que uno tiene que vivir alegre. Entonces, si estoy con otra persona el tiempo que comparto, tengo que estar lo más alegre que pueda, como siempre, tratando de dar alegría a la persona con la cual vivo. Pero así todo se puede tomar esto lo que el santo me pide, porque uno puede estar con una alegría serena, no una alegría tan jocosa, aún en el trato con los demás. Bueno, tanto cuanto ir tomando estas ideas para aprovechar mejor. La séptima adición: privarme de toda claridad, va a decir el santo, para el mismo efecto. Estamos diciendo, cerrando ventanas y puertas al tiempo que estuviese en mi habitación, si no fuere para rezar, leer y comer. También lo mismo, ¿no? Tanto cuanto, obviamente que si vivo con otra persona y no está haciendo ejercicio va a ser difícil, obviamente que esta regla en la vida cotidiana es complicada, pero podemos tomar el espíritu y decir, bueno, a lo mejor si hago la meditación con mucho de la ventana abierta, un sol, un paisaje hermoso atrás, bueno, voy a cerrar un poquito para meterme más en lo que estoy meditando, que es el pecado, que es, ¿sí? Tomar el espíritu y en lo que pueda uno, en conciencia ante Dios, tratar de aplicarlo. Si no se puede aplicar en nada, con toda tranquilidad, la adición la dejamos simplemente como algo interesante, algo que nos ayude a comprender un poco más los ejercicios en general. Por eso el mismo santo va a decir en otro lugar de los ejercicios, tanto cuanto sintiere que le puede aprovechar y ayudar. Tanto cuanto. En cuanto el ánima piensa que conjetura que le puede ayudar. ¿Sí? Son dos citas casi iguales, dos números distintos. Bueno, pero repito, aunque hago todas estas declaraciones para que no piensen que tienen que ser monjas y monjes de clausura, sin embargo no quita eso en absoluto, que tienen que ser generosos con el Señor y poner de lo que está de la parte de cada uno de ustedes para dar fruto, para
poner, repito, ese 0,0001% que tenemos que poner en ese misterio de la libertad y la gracia para que el Señor obre nuestra santificación. Se trata, acaba de decir el padre Casanovas, de crear en nosotros poco a poco el hábito de saber hacer que las cosas naturales que nos rodean nos hablen un lenguaje espiritual. Ciencia en verdad difícil que algunos poseen como un don natural y que los santos adquieren con el auxilio de la gracia sobrenatural de un modo más elevado y perfecto. Nunca como en los ejercicios se halla el alma tan bien dispuesta para un trabajo como este. La octava adición, va a decir San Ignacio, no reír ni decir cosa motiva a risa. Quiere el santo, va a decir el padre Casanovas, que los ejercicios estén revestidos de una seriedad externa, matizada con la alegría o tristeza interior. Yo puedo estar con una seriedad externa y con una alegría y un gozo muy grande en momentos que el santo me va a imitar en esa alegría, y una grande alegría. Acá me piden la primera semana cierta seriedad externa, repito, teniendo en cuenta el prójimo, obviamente, que uno tiene que, la caridad está primero, pero además una tristeza interna, tristeza, la única buena tristeza por el pecado, envuelta de la paz, confiando en la misericordia de Dios, etcétera, como ya hemos dicho, ¿no? Es una manera muy buena esta de ir educando los sentimientos. Los sentimientos se educan desde adentro y desde afuera, desde lo interno por medio de las ideas convenientes y que elevan, y desde afuera por medio del control de los actos, ¿no? Todo esto va educando el sentir también. Y en este sentido, de algún modo, nos puede ayudar, por ejemplo, como se vivía antes socialmente y como se vive ahora en algunas familias, tendrían que ser en todas las familias católicas, un Viernes Santo. Un Viernes Santo, antes al menos, no se podía poner música fuerte, no se podía andar gritando por la casa y cantando por afuera. ¿Por qué Viernes Santo? Porque estamos recordando algo tan importante como la muerte del Señor, y bueno, no hace falta que lo explique. De algún modo, cambiando lo que haya que cambiar, adaptando lo que haya que adaptar, etcétera, hacer lo mismo en estos ejercicios, especialmente la primera semana, y después ir acomodando a lo que sigue en las siguientes. La novena edición, dice el santo, antes ya de pasar a las ediciones propias de la penitencia, refrenar la vista, excepto al recibir o al despedir a la persona con quien hablar. En el caso de los ejercicios, la persona que me trae la comida, que me predica, bien, en el caso de ustedes, bueno, tengamos en cuenta aquello que decíamos, estoy guardando estas paredes por amor a Jesucristo, ¿no? El lugar ese que me pongo, rezar en ese lugar, esto es mío, este tiempo es para Dios, este es mi lugar, y en ese momento de la oración refrenar la vista lo más que se pueda, en el sentido de que, bueno, si el lugar es adecuado, bueno, ya no hace falta refrenar tanto, incluso las imágenes que tengo que han enviado tan hermosas ayudan, ¿cierto? Pero después el resto del día, ¿no? Por un lado, esto ayuda a ordenar las miradas, para dejar de lado obviamente las miradas pecaminosas y las miradas curiosas que tampoco nos ayudan a la vida espiritual, pero incluso uno puede, en estos días de ejercicio, el resto del día, mortificar la vista y no mirar aquello que sería lícito y no me haría ningún daño mirar. Uno puede no mirarlo por amor de Dios, ya sea en la vida cotidiana, ya sea, no sé, alguien que tenga algún gusto de mirar, no sé, algún videíto de algo, una mujer de cocina, de esto, lo otro, de deporte, algún varón o como sea, oye, cada uno, nadie se me va a ofender cuando digo mujer o varón, digo, a una mujer que le guste el deporte también, a un hombre que le guste la cocina, no hay problema. Bien, entonces, puedo ofrecerle al Señor este tiempo de Cuaresma, no mirar esas cosas que son buenas, son lícitas, pero se las ofrezco al Señor para mayor fruto, para mayor provecho de estos santos ejercicios. Por último, el tercer punto, en realidad este punto también se divide explicando un poquito más, pero el tercer gran punto es la penitencia, que habla San Ignacio en la 10ª adición. La 10ª edición entonces es penitencia, la cual se divide en interna y externa.
interna es dolerse de sus pecados con firme propósito de no cometer aquellos ni otros algunos. La externa o fruto de la primera es el castigo de los pecados. La santidad tiene dos alas. Una es la oración y la otra es la penitencia. No se puede volar a Dios sin las dos. Por supuesto que la penitencia interna es la más importante, como vamos a ver. El Señor va a decir en Lucas 13:3, si no os convertís, todos igualmente pereceréis. El texto del Evangelio en griego, la lengua en la cual fue escrita, dice exactamente si no cambiáis de mente, la metanoia. Está hablando de esto, de esta conversión. Pero la Vulgata, que es la traducción oficial de la Iglesia en latín, va a traducir, si no hacéis penitencia, todos igualmente pereceréis. ¿Por qué? Porque está hablando de la penitencia interna, ¿sí? Del arrepentimiento de los pecados, pero también vamos a ver cómo hay una relación muy estrecha, como San Ignacio nos va a mostrar, entre la penitencia interna y la externa. En penitencia interna están haciendo bastante con estos ejercicios, en las meditaciones que son fuertes sobre el pecado, buscamos arrepentirnos. Bien, no voy a decir mucho más que eso porque ya lo estamos haciendo. Ahora, hay que entender la importancia que tiene eso. Va a decir San Juan Pablo II que en el dolor que uno tiene del pecado comparte de algún modo el dolor de Cristo en su pasión y el dolor del mismo Dios cuando se arrepiente de alguna manera de haber creado al hombre. Va a decir el Papa, la conciencia es también fuente de remordimiento. El hombre sufre interiormente por el mal cometido. Y se pregunta, ¿no es este sufrimiento como un eco lejano de aquel arrepentimiento por haber creado al hombre? Que con lenguaje antropomórfico, o sea, como si Dios fuera un hombre, el libro sagrado atribuye a Dios, de aquella reprobación que inscribiéndose en el corazón, entre comillas, varias palabras, de la Trinidad, en virtud del amor eterno, se realiza en el dolor de la cruz y en la obediencia de Cristo hasta la muerte. Cuando el Espíritu de la verdad permite a la conciencia humana la participación de aquel dolor que viene mencionando, entonces el sufrimiento de la conciencia es particularmente profundo y también salvífico. Pues por medio de un acto de contrición perfecta se realiza auténtica la conversión del corazón. Va a decir el Papa, la metanoia evangélica. A un paréntesis, en unos días más vamos a hablar en la próxima plática de la confesión general que propone San Ignacio. Si quieren confesar, por supuesto, incluso ya han preguntado, porque obviamente es a lo que nos invita San Ignacio naturalmente, pero vamos a hablar un día puntualmente de esto, de la confesión general, que es muy provechosa hacer en ejercicio. Vamos entonces ahora a la penitencia externa. Penitencia interna, el arrepentimiento de los pecados. La penitencia externa va a decir San Ignacio, vuelvo un poquito. Penitencia interna es arrepentirse de los pecados y también firme propósito de no caer en ellos, en lo cual uno puede medir hasta qué punto estoy arrepentido. Y hay que tener cuidado entonces de nuestras confesiones, porque si me confieso y caigo, me confieso y caigo, me confieso y caigo, es cierto que me tengo que seguir confesando, no estamos diciendo que... Pero hay veces que puede haber falta de propósito de enmienda. No cambio nada, me confesé, me arrepentí, sí, creo que sí, pero no cambié nada. Si yo no cambio nada de mi vida, como dice Einstein por ahí, es imposible esperar distintos resultados si uno no cambia lo que viene haciendo, lo dice mejor, pero... Entonces, analizar si estoy arrepentido por el propósito de no volver a caer. Que, repito, 1000 veces caes, 1000 te levantas y nos confesamos 1000 veces si hace falta. Pero tratemos de que sea arrepentimiento sincero ante Dios, buscando, ¿sí?, las causas y tratando de poner remedio. Bueno, entonces, la penitencia externa, va a decir el santo, es fruto de la primera, de la interna, del arrepentimiento y castigo de los pecados cometidos. Hay una relación entre la penitencia interna y la externa. Por un lado, la penitencia interna
me lleva a la externa, a hacer mortificación. Es una cosa natural que me tiene que brotar, y si no me brota, quizás estoy rezando un poco mal, es bueno preguntárselo. Va a decir San Vicente de Paúl: el que tiene en poca estima las mortificaciones corporales, penitencia externa, so pretexto de que las interiores son mucho más perfectas, muestra bien a las claras no ser mortificado ni interior ni exteriormente. Clarísimo. Además de ser fruto, la externa de la interna también es causa. Es decir, que nuestras penitencias externas ayudan a la penitencia interna, ayuda a alcanzar ese fruto de conversión, de arrepentimiento que tanto bien nos hace y tan importante es. Vivimos en un mundo que no quiere saber nada de la penitencia, nada, absolutamente nada, no hace falta que yo comente nada, vivimos en el mismo mundo. Todo está hecho para que haya confort en todo, que uno no sufra nada, ni frío, ni calor, ni hambre, ni sueño, nada, todo. Así nos educa este mundo y bien, y si bien no hay que volver a la Edad Media, en el sentido de que las comodidades que Dios nos ha dado por medio de lo que ha progresado el hombre son buenas, sin embargo, a todo esto se le aplica el tanto cuanto. Y entonces tenemos que aprender en algunas cosas a mortificarnos, porque si no nos mortificamos, no vamos a poder vivir esta penitencia externa que nos pide San Ignacio. Va a decir San Juan de la Cruz: si en algún tiempo a alguno le persuadiere, sea prelado u otro cualquiera, si prelado, si un obispo, un abad, alguna doctrina de anchura, aunque le confirme con milagros, no la crea ni abrace, sino más penitencia y más deshacimiento de todas las cosas, y no busque a Cristo sin la cruz. En otro lugar, el santo muestra esta imagen tan plástica como suele tener él tantas, San Juan de la Cruz: quien a Dios busca, queriendo continuar con sus gustos, lo busca de noche, y de noche no lo encontrará. Aquel, en cambio, que lo busca mediante las buenas obras y el ejercicio de la virtud, dejando el lecho de sus gustos y sus placeres, lo busca de día, y entonces lo encuentra, porque lo que no se encuentra de noche sí se descubre de día. Y comenta San Ignacio entonces los tipos de penitencia externas más comunes. En primer lugar nos va a decir el santo: penitencia en el comer. Recordemos que es un buen tiempo, estamos en Cuaresma. Qué mejor tiempo, además de hacer ejercicios, para hacer penitencia en el comer. Primera manera es acerca del comer. Estoy en el número 83. Es a saber, cuando quitamos lo superfluo, no es penitencia, sino templanza. Penitencia es cuando quitamos de lo conveniente. Si yo me comía 3 platos así, y ahora me voy a comer 1,5, supongamos, y bueno, es que soy muy penitente, soy templado, ¿sí? Y miren lo que dice acá: y cuanto más y más, mayor y mejor. Que es doloroso esto. Solo que no se corrompa el subjecto, es decir, que pueda yo seguir con las actividades que tengo que hacer, que ni se siga enfermedad notable. San Ignacio hacía unas penitencias impresionantes, no voy a citar acá tantas cosas de él, simplemente también por cuestiones de tiempo, ya la vamos a ir viendo, pero también por eso él se enfermaba. Después él mismo va a decir que se le fue un poco la mano por las cosas que él hacía. Entonces después aconseja, son textos que no puedo citar porque sería muy largo, aconseja entonces la moderación, pero la moderación que él aconseja nosotros no llegamos ni siquiera a esa moderación. Digo, lo que voy, que no nos quede la idea de decir yo tengo que ser moderado, entonces no hago penitencia o simplemente me privo de este gustito. No, hay que hacer penitencia en el comer. Son cosas de muchísimo provecho, con todas las adaptaciones que ya aclaré varias veces. Cuando ayunéis, dice el Señor, no pongáis cara triste, Mateo 6:16. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque en ese tiempo la penitencia, igual que los primeros cristianos y sobre todo los viernes, era no comer ni beber nada durante todo el día. Eso era un ayuno en ese tiempo. Cuando la iglesia ahora nos manda a ayunar, es hacer una sola comida fuerte al día. Después, bueno, tomo un té, alguna fruta, pero una comida fuerte, eso es el ayuno. Pero uno puede hacer más, obviamente, ¿no? Con la prudencia del caso, según la edad que cada uno tiene. Recuerdo en ese sentido la obligación que tenemos de la abstinencia de carne los viernes. Por lo general,
el Código de Derecho Canónico no hace distinción, en algunos países tampoco la Conferencia Episcopal hace, por ejemplo en Argentina no hace distinción entre viernes de Cuaresma o viernes del resto del año. Aquí en España sí se hace una distinción. Bueno, ahí pongo un texto que pueden leer con provecho, una nota al pie del PDF. A lo que voy es que está mandado por el Código de Derecho Canónico a hacer abstinencia de carne todos los viernes del año. ¿Sí? Es cierto que en Cuaresma le damos un poco más de fuerza, pero porque a las conferencias episcopales por lo general, como digo en Argentina, permite ofrecer otra cosa, abstenerse de bebidas alcohólicas, hacer una obra de misericordia, bien. Pero si uno puede no comer carne, no tendríamos que comer carne los viernes. O sea, que vamos a hablar de santidad, de mortificación, si no puedo ofrecerle eso al Señor. Y bueno, si tengo que comer porque voy a comer en la casa de alguien o porque no, bueno, entonces se ofrece otra cosa, al menos de las conferencias episcopales lo permiten, que debe ser en mayor cantidad de lugares. Pero a lo que voy es que no podemos no comer carne un viernes, comer pescado, Hace muy bien el ayuno, hace muchísimo bien el ayuno. Eso que estoy hablando de no comer carne es abstinencia, ¿eh? Ayuno es pasar hambre, un rato de hambre no hace mal a nadie. Recordemos, estamos en Cuaresma, Jesús tuvo 40 días sin comer, no es eso algo simbólico, estuvo 40 días sin comer. Y Jesús tenía un cuerpo como el nuestro. Y de hecho hay gente que lo hace a eso, ¿no? No le voy a poder ofrecer al Señor estar unas horas sin comer. Y van a ver que cuando lo hagan, el fruto que se sigue de eso es tan grande que después cuesta menos. Porque los frutos espirituales muchas veces van con esa generosidad que uno tiene en privarse de las cosas, de las cosas que son lícitas, estamos hablando, ¿no? En este caso, por supuesto, comer. San Juan Pablo II ayunaba, no comía antes de una ordenación, era un hombre, por supuesto, penitente. Y en Cuaresma bajaba al menos 10 kilos. Yendo una vez a comer, el cardenal Cafarra, esto ya lo conté en otro, quizás lo han escuchado ya, pero lo cuento nuevo, porque las monjitas que lo recibieron al cardenal le dijeron, mire, le contaron esto, que el Papa bajaba mucho de peso, dígale al Santo Padre que coma un poco más, porque bueno, entonces estaban comiendo, el Papa comió muy poquito y dejó el plato. Entonces el cardenal Cafarra le dice, su santidad, coma más, la iglesia necesita un Papa fuerte. Y el Papa golpeando la mesa dice, la iglesia necesita un Papa santo, no un Papa fuerte. Bueno, habrán hablado de fútbol, después habrá cambiado de tema el cardenal. Obviamente que no hace falta que nosotros bajemos 10 kilos en la Cuaresma, pero el espíritu, porque uno puede pensar, bueno, San Ignacio hace 500 años, lo mismo, la naturaleza humana hace 500 años es la misma que ahora. Juan Pablo II murió hace poco, un hombre de muchísima actividad, bueno, ¿sí? Y ahora con la pandemia y el encierro hemos engordado todos. Bueno, es una buena oportunidad para bajar de peso, obviamente no ese es el motivo, pero también viene bien. Bien, entonces, algún sacrificio que puedan hacer. Bueno, ya algo habíamos dicho al principio, pero bueno, es un buen momento para repensarlo, y con la meditación de los pecados, a veces uno es más generoso también. ¿Qué le voy a ofrecer al Señor en esta Cuaresma? Ya pasó más de una semana de que empezamos. Si es la última, ¿qué le quiero ofrecer? Cuando llegue el domingo de resurrección, ¿qué me hubiera gustado entregarle al Señor con respecto a esto? En el dormir, segunda cosa en la cual San Ignacio nos sugiere hacer penitencia. Dice, cerca del modo de dormir, y asimismo no es penitencia quitar lo superfluo de cosas delicadas o moles, así muy suaves, muy agradables, mas es penitencia cuando en el modo se quita de lo conveniente. Y otra vez, y cuanto más y más, mejor, solo que no se corrompa el sujeto, ni se siga enfermedad notable, ni tampoco se quite el sueño conveniente, si quizás no tiene hábito vicioso de dormir demasiado para venir al medio. O sea, si yo tengo hábito vicioso de dormir de más, entonces por ahí me viene bien dormir un poco de menos para poder encontrar el justo medio. ¿Cómo hago para saber cuánto me hace falta dormir si nunca me duermo un poco de menos? ¿No? Bien, en ese sentido, ahora, si no tengo hábito de dormir de más, no tengo que quitar
tiempo al sueño porque hace falta estar descansados para todo lo que tenemos que hacer en el día, está bien. Si uno puede, a lo mejor, hacer un sacrificio en el modo de dormir, no tan cómodo, bueno, en fin, no voy a dar detalles de esto, cada uno puede ver qué sacrificio puede ofrecer, si es que le puede ofrecer al Señor algún sacrificio en este sentido, ¿sí? Santa Teresa no se daba el sueño, ella cuando no estaba, tenía que ir a un lado o otro para visitar los monasterios y demás, y tenía que dormir en otro lugar que no era su celda, se buscaba una madera y se lo ponía en su cama para no dormir cómoda. San Juan Pablo II, dice el procurador de su causa de beatificación, de canonización, y a menudo pasaba la noche tumbado en el suelo. El ama de llaves que tenía en Cracovia se dio cuenta de ello, pese a que el arzobispo, en ese tiempo era arzobispo, deshacía la cama para disimular. Cuando estuvo el Papa en Salta, en Argentina, en la visita, no durmió, o rezó toda la noche, durmió en el suelo porque la cama estaba perfectamente igual que la habían dejado, y la mujer que había preparado todo como un decorado sobre la cama sabía que si el Papa hubiera dormido no hubiera podido dejar todo como de hecho estaba. Repito, tanto cuanto. Ya puede ser que uno se proponga en esta cuaresma y que ya esté bien, digo, no, la conciencia de cada uno y el minuto heroico. Bueno, suena el reloj, el teléfono, lo que sea, me levanto o me levanto, pongo lejos para que me tengan que levantar y no me vuelvo a acostar. Bueno, ya puede ser un buen ofrecimiento con respecto al sueño. Cada uno ve con generosidad lo que el Señor, el Espíritu Santo, le va mostrando. Tercera manera, dice San Ignacio, dar dolor sensible a la carne. Dice, el cual se da trayendo cilicios, o sogas, o barras de hierro sobre las carnes, flagelándose o llagándose y otras maneras de asperezas. Y acá el padre se volvió totalmente loco, ¿no? Leo lo de San Ignacio y lo comento, lo leo y lo comento, pero empiezo comentando de lo que dice el procurador de la causa de San Juan Pablo II. Tal y como pudieron oír los miembros de su entorno, tanto en Polonia como en el Vaticano, Karol Wojtyła se flagelaba. En su armario, en medio de las túnicas, tenía colgado un cinturón especial para pantalones que utilizaba como látigo y que se llevaba siempre a Castel Gandolfo. O sea, cuando iba de vacaciones también lo llevaba. Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, escribió San Pablo en la carta a los Colosenses 1:24. Karol Wojtyła convirtió estas palabras en un elemento clave de su testimonio de fe. Cuando sufría mucho, por ejemplo en las fases posoperatorias, solía decir: hay que reparar todo lo que tuvo que sufrir el Señor Jesús. Lo mismo repetía en las horas extremas de su enfermedad, cuando tenía sed y no se le podía dar de beber. Y en este sentido entonces, otra vez hablando de la adaptación que tenemos que tener, ¿le puedo ofrecer algo al Señor de este tipo de sacrificio? Por ejemplo, nos vamos a bañar y nos damos un chapuzón con agua fría al principio o al final, por ejemplo, para decir algo. O, bueno, como habíamos dicho creo antes, o sea, habían santos que le ponían una piedrita en el zapato, o ya los dolores que ya tengo, si mi cuerpo tiene dolores porque ya pasan los años, las incomodidades, las inclemencias, las encaro de otra manera, no me quejo, las agradezco al Señor, las entrego, es decir, las sublimo, las ofrezco. Hay muchas maneras de ofrecer pequeños sacrificios en nuestro día que ya están dadas por la vida y a veces no las aprovechamos, pero a veces incluso podemos ofrecer alguna más. También, por supuesto, es un sacrificio de este estilo estar en esa hora de oración o también escuchar esto, que quizás quisieran estar haciendo otra cosa. Bueno, por eso yo simplemente comento lo que está el santo y lo dejo obviamente a lo que ustedes vean en conciencia, pero no puedo no dejar de decir estas cosas que son de mucho provecho, y uno ha podido también escuchar testimonios de cómo de esta generosidad se dan grandes frutos. Y si tienen alguna duda, quieren preguntar algo en particular, bueno, para eso están los sacerdotes ayudando con las consultas y demás, porque obviamente ya en casos particulares se contesta en caso de manera particular, pero hay que ser generosos con el Señor. Motivos para hacer penitencia, un punto más. Entonces,
En primer lugar, San Ignacio nos va a hablar de la satisfacción de los pecados. Estamos en el número 87. La primera nota, son notas que pone al final de estas adiciones, es que las penitencias externas principalmente se hacen por tres efectos. Primero, satisfacción de los pecados pasados. Ya hablaremos un poco más, pero nosotros tenemos que entender, tener presente que en el pecado hay lo que se llama la pena y lo que se llama la culpa. La culpa es lo que el Señor perdona cuando me arrepiento de manera perfecta, como la contrición, o sobre todo en la confesión. Pero la pena o el reato de pena es aquella deuda que me queda con el Señor por el pecado cometido, aquella reparación al corazón de Cristo herido por mis faltas. Se da en el plano civil, que una persona falta en algo y tiene que resarcir a la justicia, porque para mantener un orden, en este caso con más razón, ¿no? Como si yo me peleo con el vecino, cuando se va de vacaciones le quemo la casa y mientras él está volviendo me arrepiento, me doy cuenta que me equivoqué, ahora llega el vecino, yo le lloro pidiéndole perdón, él me perdona, pero sería de mi parte algo, por supuesto, que está fuera de todo sentido, como decirle, bueno, gracias por el perdón y me voy a mi casa y lo dejo así, con la casa toda quemada. Es de sentido común que uno, además del perdón obtenido y la amistad, que quizás está la amistad más firme que antes, porque me ha visto llorar a mi vecino porque éramos amigos de toda la vida, qué sé yo, bueno, yo voy a ver, le voy a prestar mi casa, que venga a mi casa a vivir, le voy a ayudar a pintar. O si tratamos mal a un ser querido, no solamente le pedimos perdón, sino después le mostramos más cariño, más afecto, para mostrar que estamos arrepentidos. Es algo natural. Bueno, también así de natural surge que cuando uno ofende a Dios, busca no solamente que el Señor me perdone, que es la culpa, sino también la pena, que está todo lo que viene involucrado en esto, ¿no? La reparación, sí, lo que dice también el Papa que leímos recién, ¿no? Hay que reparar todo lo que tuvo que sufrir el Señor Jesús. Dios hizo hombre, ¿no? Tiene un corazón humano, misteriosamente sufre, ¿no? Es un misterio. Como Cristo estando ya en la gloria, porque está en la gloria, sufre nuestros pecados, sufre, así lo han vivido los santos. Y el Papa Pío XI en una encíclica sobre la reparación del corazón de Jesús, hablando de esto, cómo hay que reparar el corazón de Jesús sufriente si Jesús está en el cielo, y dice, cita para responder esto a San Agustín, y dice, dadme un alma que ame y entenderá lo que digo. Es decir, que la respuesta de esto viene no tanto por la inteligencia, sino por el amor. Es el amor el que ayuda a comprender. Lo tenemos, por ejemplo, a un San Francisco Marto, tan pequeñito como era, y él quería consolar a Cristo y quería consolar a Cristo. Y pasaba horas rezando porque quería consolar a Cristo, y ofrecía sacrificio porque quería consolar a Cristo. Y así lo vemos en otros santos. Los santos son la norma para nosotros, ¿ah? Por eso entonces, bien, y si nosotros llegamos a reparar todos nuestros pecados en la vida, bueno, no pasamos por el purgatorio. Porque el purgatorio está justamente para eso. Si quedó algo en deuda, por decirlo de un modo, entonces tenemos ese tiempo de purificación antes de entrar al cielo. Y como dicen los teólogos, como dice Santo Tomás, por ejemplo, los sufrimientos del purgatorio son mayores que los de aquí en la tierra, ¿no? Porque son de otro orden, son sobrenaturales. Entonces, satisfacción de los pecados pasados. En segundo lugar, para vencernos a nosotros mismos, dirá el santo, eso es saber, para que la sensualidad obedezca a la razón y todas las partes inferiores estén más sujetas a las superiores. Somos cuerpo y alma, entonces nuestro cuerpo, sobre todo digo hablando de los sentimientos, tiene su vida propia. Es decir, su movimiento es propio y bueno, no hace falta explicar, ¿no? Cada uno vive dentro de uno y sabe la lucha que tiene. Bien, si yo quiero que mis sentimientos, mi sensualidad me obedezca, hace falta la penitencia. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual la parte superior nuestra, que es la inteligencia, la voluntad, lo espiritual, ayudado por la gracia, por supuesto, pone en orden y somete a servidumbre al cuerpo. Y si yo me acostumbro en mi vida a privarme de lo lícito, obviamente que va a ser más fácil privarme, no caer en lo ilícito. Si supongamos que llego hasta aquí, pero acá está el borde de la mesa, no sé si se ve ahí el borde de la mesa.
siempre llego hasta el borde de la mesa, al borde, digo, del precipicio y no me caigo, porque justo me freno, como sería al borde del pecado, no peco, pero ahí estoy. Bueno, si un día me freno 1 kilómetro antes de caer al precipicio, es más difícil que me caiga. Entonces, si yo soy capaz, repito, de privarme, y hagan la prueba, un día que se hace ayuno, es un día donde muy difícilmente puede haber tentaciones de otro tipo, tentaciones contra la carne, de la concupiscencia, tentaciones incluso, tengo problemas en hablar de más, no puedo controlar la lengua, un día que me freno en algo lícito como es la comida, también voy a tener más fuerza para... Por eso el Señor va a decir en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo. Hay que empezar ahora en los ejercicios. Si no me venzo ahora en los ejercicios, bastante más difícil va a ser vencerme después, ejercicios, cuaresma, etc. Entrad por la entrada estrecha, dice el Señor, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la vida, a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Después va a decir que angosto es la entrada y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que entran por ello. Por eso generosidad en este sentido con nuestro Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica, en una frase hermosísima para meditar, dice: la alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Cuando uno no refrena las pasiones, no se mortifica, parecería que la tentación es de la carne y del mundo y del demonio, que va ahí a encontrar la felicidad o la libertad. Lo que encuentra es la esclavitud. Las pasiones nos esclavizan, las pasiones de suyo no tienen un freno, ¿no? En el sentido de que quieren más y más y más, y nunca hay un basta, hasta aquí llegó, no. Por eso nos van esclavizando. Si no nos mortificamos, va a ser muy difícil cumplir la voluntad de Dios, que es lo que buscamos con estos ejercicios. Va a decir así el padre Casanovas: la vida y la doctrina espiritual de San Ignacio pueden muy bien condensarse en esta fórmula que encierra los dos elementos contenidos en el fin de los ejercicios y en el de las elecciones: continua mortificación para llegar a la continua unión con la voluntad de Dios. Hermosa frase. Me mortifico para estar bien dispuesto para hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces no la puedo hacer porque no estoy mortificado. Por último, nos va a decir San Ignacio que la tercera cosa por la cual se puede hacer penitencia, se debe hacer penitencia, es para buscar y hallar alguna gracia o don que la persona quiere y desea, así como si desea haber interna contrición de sus pecados o llorar mucho sobre ellos, o sobre las penas y dolores que Cristo nuestro Señor pasaba en su pasión, o por la solución de alguna dubitación, duda en que la persona se halla. Quiero alcanzar una gracia, si tengo que pedir con confianza a Dios, por supuesto. Pero si a esa súplica le agrego la penitencia, obviamente esa súplica tiene más eficacia, porque estoy poniendo más de mi parte, y a Dios obviamente no le es indiferente que yo ponga ese otro medio para alcanzar la gracia que me quiere otorgar. En el PDF les ofrezco aquí otra charla que he dado sobre el tema. En alguna cosita repito lo que dije aquí, pero es más en general acerca de la mortificación, sin hacer un comentario propiamente de las adiciones a San Ignacio. Quizás les pueden servir o para otro momento. Nos pone otra nota más San Ignacio, que dice en el número 89, cuando la persona que se ejercita aún no halla lo que desea, así como lágrimas, consolaciones, etc., muchas veces aprovecha hacer mudanza, cambiar en el comer, en el dormir y en otros modos de hacer penitencia. De manera que nos mudemos, cambiemos, haciendo 2 o 3 días penitencia y otros 2 o 3 no. Porque a algunos conviene hacer más penitencia y a otros menos. Y también porque muchas veces dejamos de hacer penitencia por el amor sensual y por juicio erróneo, que el sujeto humano no podrá tolerar sin notar la enfermedad. Estoy haciendo penitencia y después porque me cansé, de repente dejo de hacer penitencia y me puede hacer hasta mal. O si estaba haciendo un ayuno interesante, generoso, y después vuelvo a comer como si nada, para poner un ejemplo.
Y algunas veces, por el contrario, hacemos demasiado, dice el santo, pensando que el cuerpo puede tolerar. Y como Dios nuestro Señor, más en infinito, conoce mejor nuestra natura, muchas veces en las tales mudanzas da a sentir a cada uno lo que conviene. Acá lo que tenemos que descubrir, ¿qué quiere Dios? Entonces, si no tenemos ni consolaciones ni desolaciones, quizás lo que haga falta es cambiar. Entonces estaba haciendo penitencia un poco menos, no estaba haciendo, entonces hago, ¿sí? Bien, para ver, porque en esas consolaciones que Dios me da, las cuales después se siguen muchas veces las desolaciones, porque el diablo está interesado en que yo no progrese, etcétera. Bueno, todo eso habla de que estoy haciendo bien los ejercicios, y si no, no, por lo general. Bueno, en la nota cuarta, que es el número 90, va a decir eso del examen de conciencia que decíamos al principio, que en los ejercicios es sobre estas cosas que estamos hablando, que ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Esta charla va a durar casi una hora, entonces no tienen tiempo en esa hora que les pedí en nombre del Señor que dedicaran los ejercicios, pero una vez que puedan, en un momento de reflexión, ver qué quieren hacer o reafirmar lo que ya habían decidido o agregar algo más, bueno, en todo lo que venimos diciendo, cuando hagan el examen de conciencia de anoche, que siempre es conveniente, pregúntense si lo han llevado a cabo, si lo han cumplido. Un sacerdote, el padre Rostand, va a decir, hablando de estas cosas, vemos en efecto en este texto ignaciano que la penitencia recorre las 3 etapas de la vida espiritual, adoptando a través de cada una de ellas un nuevo rostro. Comienza por castigar al pecador para que el castigo repare la falta. Después toma la iniciativa de combatir a la carne y al mundo bajo la bandera de Cristo para someter la carne al espíritu y el mundo a Dios. Mas no queda ahí, sino que va a orientar todos sus esfuerzos de ahí en más a querer obtener de Dios la gracia. Así se presenta la triple intención que induce a la penitencia a lo largo del progreso de la vida espiritual. Castiga, previene, obtiene. La penitencia se revelará no ya como una práctica un poco vetusta, vieja, anticuada, sino como el medio para nuestra liberación. Es interesante, San Ignacio comienza a hacer mucha penitencia al principio, y él mismo aclara que pasado un tempito no muy largo de su conversión, todavía estaba por aquí, por Manresa, dice, seguía haciendo penitencia, no ya para remedio de los pecados pasados, sino para agradar a Dios. Interesante, ¿no? Cómo a Dios le agrada que uno se parezca a Jesucristo por la mortificación, que uno pida más gracias a Dios por esa mortificación, que uno alcance gracias para los demás también. A Dios le agrada que dejemos las cosas también lícitas por amor a Él. Recordemos incluso ya esto, una cosa más de ética filosófica, que la mortificación nos ayuda, incluso porque, si se me permite la expresión, la energía de nuestro ser tiene una sola fuente. Y si uno le quita actividad a lo físico, potencia lo espiritual. Ya los griegos, obviamente antes de Cristo, estoy hablando de filósofos, hacían ayunos para potenciar la parte espiritual. Es un poco, no digo que sea errado, pero un poco sin visión sobrenatural pensar que para que uno pueda pensar bien o tiene que estar bien alimentado, con una dieta perfecta. Los pensamientos que estamos hablando acá son pensamientos sobrenaturales y muchas veces con un poco de hambre esos pensamientos vuelan mucho más, vuelan en el sentido, se profundizan. Si uno está así, digamos, está más dispuesto a las gracias del Señor, se aprovecha más de lo espiritual. Por eso, bueno, a ser generosos con el Señor, a poder decir, como decía San Francisco, sintetizando, a decir el Papa Benedicto XVI, en una sola palabra toda su vivencia interior, no encontró un concepto más denso que el de penitencia, San Francisco de Asís. El Señor me concedió a mí, Fray Francisco, comenzar a hacer penitencia así. Y sigue en su testamento. Por tanto, si el Papa se sintió esencialmente como un penitente, por decirlo así, en estado de conversión permanente, abandonándose a la acción del Espíritu, San Francisco se convirtió cada vez más a Cristo, transformándose en imagen viva de Él por el camino de la pobreza, la caridad y la misión.
Ser generosos entonces con el Señor, no le tengan miedo a estas cosas, que es mucho más lo que Dios nos regala que lo que nos pide. Y repito por última vez, adaptándolo a cada uno en lo que puedan. Pedir muchísimo a María Santísima. La Virgen no vivió la penitencia en cuanto a arrepentimiento de sus pecados porque no cometió ninguno, pero sin duda que sabe lo que es sufrir por amor de Dios, sabe lo que es sufrir por los pecados de otros que son los nuestros. Recordemos que hay almas reparadoras, las religiosas y religiosos de clausura. O sea, todos los religiosos tenemos esa misión, todo católico tiene esa misión en cuanto puede, los religiosos un poco más, los consagrados, sacerdotes, más todavía los contemplativos que están en un lugar, entre comillas, encerrado, ¿no? Entre comillas, porque viven una libertad interior y una felicidad. Están ahí para ofrecer oraciones y penitencia por los demás, por nosotros, y lo están haciendo como ya les he dicho y les seguiré mostrando y diciendo, ahora por los frutos de estos ejercicios, almas que se inmolan por el bien de los demás, para la conversión de los demás, por la conversión y la santidad de los demás. En ese sentido, entonces, nosotros pongamos nuestra parte. Dios no nos llama quizás a eso, porque soy laico y tengo mis tareas y mis cosas, está bien. Bueno, pero mi granito de arena lo voy a poner por aquella monjita o aquel monje que está ayunando, que se está sacrificando por mí sin conocerme, que ha dejado todo el mundo para estar en un solo lugar y hasta ahí, hasta la muerte, si hace falta. Por supuesto, siempre el motivo más profundo va a ser Cristo mismo, pero eso también puede ayudarnos. Por eso le pedimos a nuestra Madre, que siendo corredentora es la gran alma inmolada por amor a Dios y por el bien nuestro, le pedimos la gracia de poder ser generosos con el Señor, con ella también, porque también consuela su corazón de madre cuando somos capaces de hacer penitencia por amor a su Hijo y por amor a ella. Ave María Purísima, sin pecado concebida.